Bueno, papá, te damos gracias. Gracias esta mañana por permitirnos la vida, permitirnos la salud, permitirnos poder estar reunidos en tu nombre. Gracias, gracias te damos. Queremos disponer nuestro corazón en esta mañana a conocerte más, a conocer. Sabemos que sos el gran yo soy. Sabemos que tu luz alumbró nuestras tinieblas, que tu luz es la que nos guía, tu luz es la que sigue esparciendo esas tinieblas que a veces están en los rincones de nuestro corazón. Ayúdanos en esta mañana a poder abrir nuestro corazón de par en par, así como hoy abrimos las ventanas porque salió el sol acá en Buenos Aires después de varios días de lluvia y esa luz que entró por las ventanas, papá, ayuda a secar y a sacar toda la humedad, que nosotros podamos abrir nuestros corazones de par en par, para que vos entres sin restricciones, que vos seas dueño, que vos seas señor de nuestro corazón. Y que en esta mañana podamos abrigarte en lo que es cuando vos te definís como la puerta, cuando vos decís que sos la puerta, que nosotros podamos entenderlo en esta mañana, que podamos ver con claridad a qué te referís, qué implica, cuál es la dimensión de esa declaración que diste, Jesús. Así que nos ponemos en tus manos, abrimos nuestro corazón y descansamos sabiendo que vos sos el que nos enseñás, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Muy bien, comencemos. Yo soy la puerta, es el versículo, bueno, o es la declaración en la que vamos a meditar en esta mañana. Yo soy la puerta. Ya vimos que Jesús es el gran yo soy, vimos que Él es la luz y que ninguna de esas declaraciones definen a Jesús, solo muestran una cara de lo que es Él. Sabemos que no nos va a alcanzar la vida para conocerlo en plenitud, en profundidad, en altura, en anchura. No vamos a poder. Pero estas cosas que Él dice de sí mismo nos ayudan a meditar, nos ayudan a que en la realidad que nos toque vivir a cada uno de nosotros, tan diferente, pero cuando nos plantamos en lo que Él dice, cuando Él lo dice, en qué forma lo dice, nos ayuda a entrar en su realidad y salirnos un poco de esta, lo voy a poner entre comillas, mentira que vivimos, esta aparente realidad que nosotros decimos vivir, pero la realidad absoluta es donde está Dios, es el ambiente donde vive Dios, porque eso es eterno. Esto es pasajero. Y entonces a lo que nosotros llamamos realidad, eh, dista mucho de serlo. La realidad es la realidad absoluta de Dios. Y esto entonces tenemos que ir acomodando nuestras antenitas para poder descifrar de alguna manera, junto con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, descifrar esos destellos que Él nos da a través de su palabra de cómo es Él, cómo actúa Él. Entonces, siendo que Jesús dice, yo soy la puerta, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es el contexto en el que lo dice, el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto, esto es está mal decirlo, pero el contexto textual, el contexto de Juan 10, mejor dicho. Entonces, es lo primero que vamos a ver es eso, tratar de ubicarnos, como dicen en algún lado en la palmera. El contexto cultural ampliado. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando dice, yo soy la puerta? ¿Qué dimensiones cubre para los oyentes de ese tiempo que Él diga, yo soy la puerta? ¿Qué significaba para alguien de ese tiempo que alguien dijera que era la puerta o qué significaba la puerta?
Por ejemplo, en Génesis dice, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Esto no quiere decir que nosotros íbamos a tener una colección de puertas en el fondo de la casa de nuestros enemigos, que vamos a tener una puerta de madera, una de chapa, no está hablando de eso, sino está hablando de una realidad espiritual, de que nosotros vamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Y es ahí donde tenemos que pensar. Jesús, en lo que se conocía ese tiempo, que eran las puertas del Hades, en el mismo lugar en donde estaban las puertas del Hades, que se conocía, que se creía, mejor dicho, que ese lugar, Jesús dijo que yo soy el Cristo. Es en ese mismo lugar donde Pedro, por revelación, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, sobre esta roca, sobre esa declaración de Pedro, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. Las puertas de la muerte, cuando uno está en Cristo, no hay puertas de la muerte. Las puertas de la muerte no nos pueden hacer nada porque nosotros ya pasamos de muerte a vida. Y entonces las puertas del Hades a nosotros no nos van a hacer nada, no van a prevalecer sobre nosotros. Otra historia interesante es la de Sansón, cuando Sansón se acuesta con una ramera en Gaza y sitian los filisteos la ciudad. Sansón se levanta a medianoche, agarra las puertas, las saca, las puertas de Gaza. Se cree que más o menos podrían tener unos 6 metros de madera, bronce, hierro. Él las saca y la lleva a un monte. Desde ese monte se podía ver el monte Hebrón. Hay mucho simbolismo en todo eso, pero ¿qué hace Sansón al sacar las puertas de la ciudad? Las deja indefensos. Así como una puerta te da seguridad, no sé cuántos de ustedes tienen una puerta y a la noche le ponen traba, o le ponen llave, o le ponen algún cerrojo, o le ponen algo. ¿Por qué? Porque es el elemento que permite acceso. Tenemos que entender eso, es el acceso, sobre todo eso. Y esto es lo que tenemos que entender en esta mañana, si Dios lo permite, que puerta es igual a acceso. Al Sansón quitar las puertas de la ciudad, tiene acceso a cualquier enemigo puede entrar. Entonces, en el contexto cultural, las puertas eran algo muy importante. Las transacciones comerciales, los actos de gobierno se celebraban ahí. Las puertas de la ciudad era el Congreso, ¿no? En donde se deliberaban cosas. Era en el lugar en donde se intercambiaban casas, ganado. ¿Por qué? Porque ahí había testigos y ese era el lugar en donde se juzgaba también. Las puertas de la ciudad tenían ese sentido. En Proverbios dice, su marido es conocido en las puertas. O sea, cuando está hablando de la mujer o de la nuera perfecta, mejor dicho, su marido es conocido en las puertas. Quiere decir que esta persona con sabiduría era conocido por juzgar correctamente, por tener sabiduría a la hora de ejercer juicio sobre las cosas, cuando se sentaba con los ancianos en ese lugar de la puerta. Entonces, lo mismo habla de Job, ¿no? Que Job también era una persona que era conocida por sus juicios y también se juntaban en la puerta. Si algún hijo, hay alguna parte de la Biblia que dice que si algún hijo era rebelde, deberían llevarlo a la puerta de la ciudad y ahí los ancianos corregir a ese hijo. Bueno, culturalmente la puerta era un lugar de reunión, era un lugar sobre todo de acceso, era un lugar de seguridad, un lugar donde se impartía justicia también. Esto lo vamos a ver quizás más la semana que viene, pero los rediles, eso que ustedes ven ahí es un redil en la foto, hecho de piedra. No todos estaban hechos de esa manera. En los tiempos de Jesús probablemente se hacían con ramas secas y espinos. Entonces se armaba un cerco y se dejaba solo un lugar para pasar
O sea, se dejaba una puerta y ahí se guardaban las ovejas a la noche para que no tuviera acceso a ningún animal y nadie las pudiera robar. Pero bueno, nos da la idea de cómo era el lugar en donde se guardaban las ovejas. El pastor mismo dormía en esa entrada, una cuestión de protección. El pastor mismo era el que era la puerta. O sea, no había puerta. El pastor era la puerta. Y se convertía en una puerta viva. Nada y nadie podía pasar. Si el pastor está en la puerta, nadie y nadie podía pasar si no era a través del pastor. Entonces, en la cultura de los que están escuchando, tenemos que entender eso, ¿no? Las puertas permiten acceso. El templo que existía en ese momento tenían nombres las puertas y cada puerta permitía el acceso a cierto tipo de gente. En el contexto de Juan 10, en el que ya vimos el contexto cultural más o menos de lo que era la puerta en aquellos tiempos, en el contexto de Juan, todo el capítulo 10, viene desde Juan 9, Jesús sana al ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento para mí en una de las escenas más cómicas de la Biblia, en donde le preguntan al ciego de nacimiento si ve, si no ve, llaman a los padres, pero este está diciendo que era ciego y los padres por no tener problemas le dicen, pregúntenle a él, no nos pregunten a nosotros para no tener problemas con las autoridades judías. Bueno, para mí es, en mi opinión, es algo digno de un sketch cómico. Por último, lo echan del templo. Lo echan del templo. Entonces, en ese contexto, después de eso, viene el conflicto de fondo, y el conflicto de fondo en Juan 10 es con los religiosos de esa época, con los que le cerraron la puerta a aquel que ahora ve. No veía y ahora ve. Y entonces le cierran la puerta del lugar que supuestamente debería ser el lugar de acceso a quién? A Dios. Le cortan la posibilidad de ir ahí. En este contexto, voy a leer Juan 10, del 1 al 21. Juan 10, del 1 al 21 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Clave este versículo 1. ¿Quién es el ladrón y el salteador? El que no entra por la puerta. Clave para entender otro versículo que después va a venir ahí, a veces lo utilizamos incorrectamente. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Fíjense el plural, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tenemos este versículo y lo usamos para Satanás, tenemos que entender que el contexto por ahí está un poco
Sabemos que detrás de todo ladrón está la figura de Satanás, pero Jesús se está refiriendo a otro tipo de ladrón. Ya lo describió 2 veces. Yo soy el buen pastor, dice el 11, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hasta ahí vamos a leer, porque la semana que viene nos va a tocar hablar del buen pastor, y lo vamos a dejar ahí. Pero ahora yo soy la puerta. Ya sabemos que es el acceso. ¿A quién? A Dios. El contexto histórico y cultural nos habla acerca de eso. Ahora, tratemos de extraer el jugo de esto, tratemos de extraer más allá del texto lo que está intentando decir en lo espiritual. ¿Había una puerta y esa puerta estaba cerrada? Sí. Desde Génesis 3, la humanidad quedó fuera del acceso a Dios. Algunos tenían un acceso a Dios porque Dios los quería usar y tenían un acceso, pero toda la humanidad quedó fuera del acceso a Dios. De hecho, Dios cerró el camino y puso un ángel con una espada para que nadie pudiera entrar por ese camino. Entonces las puertas estaban cerradas, el Edén estaba cerrado, el templo siempre estuvo restringido, nadie podía entrar por su propia cuenta, a no ser que entrara bajo los requerimientos de Dios. ¿Sí? Animal sacrificado, sangre, todo era sombra de lo que estaba por venir, que era la verdadera puerta por la cual nosotros podíamos entrar a Dios. Entonces, el templo estaba restringido, claro que sí, solo se podía entrar bajo los requerimientos de Dios y esos requerimientos eran sombras de la verdadera puerta. Había un velo, no había una puerta, pero había un velo que se utilizaba como puerta entre la presencia de Dios y toda la humanidad. Y estaba bloqueado ese acceso. O sea, básicamente nosotros nos habíamos quedado sin derecho legal, nos quedamos sin herencia y nos quedamos sin la bendición de Dios. Sin bendición para entrar, sin bendición, ya que no entrábamos, no podíamos salir. No había un acceso fluido a Dios. Solo estaba restringido a ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias. No hay nada más triste que llegar a una puerta y que la puerta esté cerrada porque los que están adentro no te quieren abrir. No sé si les ha pasado alguna vez llegar a un lugar y ya se cerraron las puertas y uno se queda ahí desmoralizado porque ya no tiene acceso. Bueno, espiritualmente era eso lo que había pasado. Toda la humanidad anda descarriados como ovejas, muertos en sus delitos y pecados, y no hay acceso a Dios, no hay un acceso libre. La puerta está cerrada. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en lo espiritual. Nadie se puede acercar a Dios si no es por Jesucristo. Y esa es la esencia de la puerta. Por eso cuando esta gente le cierra la oportunidad a la gente de acercarse a Dios, estoy hablando de los fariseos, acuérdense que el templo, Jesús lo definió al templo. ¿Qué era el templo? Una cueva de ladrones. El mismo lugar que debería haber sido el lugar para que la gente se conectara con Dios, tuviera acceso a Dios, ellos lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y en ese sentido es donde Jesús, con este último hecho del ciego, nacido ciego, que ahora ve, no lo dejan entrar al templo. La religión no puede entender eso. Y acuérdense que los
esto entre paréntesis, ¿no? El sumo sacerdote y toda la lacra que estaba arriba eran personas que no creían en los milagros, no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en eso, pero estos que eran, ya no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre, tampoco eran herodianos. Bueno, después se me va a venir el nombre, eran de la secta de... ¿Alguien se acuerda? Fariseos, escribas, Saduceos. saduceos, qué grande, qué grande. Saduceos. Entonces el saduceo que era, no creía en milagros, no creía en ángeles, no creía en lo sobrenatural. Entonces que le venga alguien a decirle, yo nací ciego y ahora veo, era una patada en el hígado. Y entonces lo más fácil era expulsarlo del templo, porque no entendían que esta persona pudiera estar viendo dentro de sus parámetros, ¿no? Jesús no nos muestra, esto es algo que tenemos que pulir en nuestro vocabulario, tenemos que pulir en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas. Jesús no nos muestra el acceso a Dios. Jesús es el acceso a Dios. No es que Jesús nos muestra un camino, Él es el camino, Él es la puerta, Él es la luz. Entonces, desde ese sentido, nosotros tenemos que actuar, hablar, pensar que Él es el acceso a Dios. Y entonces acá voy a hacer un paréntesis, si se quiere, otro paréntesis, para hablar de este versículo que dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida. Cuando veamos que Él es la vida, vamos a ver qué tipo de vida, pero Jesús vino a traer vida. Si decimos que toda la humanidad está muerta en delitos y pecados, quiere decir que desde los ojos de Dios, y nosotros estamos tratando de ver el contexto espiritual de esto, a los ojos de Dios, en esa verdad absoluta, en esa realidad absoluta, Dios mira la tierra y ve todo ser humano muerto. No hay ninguno con vida. Tienen existencia, pero no tienen vida de Dios, la vida Zoe, la vida de comunión con Dios, porque eso se perdió en Edén. Entonces, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, esa vida es Zoe, la que nos falta a todos. Todos los que estaban ahí escuchando tenían vida. Suje, que es la del alma, y vida biológica, la vida del cuerpo. Pero Jesús dice, yo vengo para que tengan vida. Los que están escuchando podrían haber dicho, pero ¿de qué está hablando? Si estamos todos vivos acá. Y esa es la realidad terrestre, la rastrera. Pero en la realidad absoluta de Dios estaban todos muertos. Entonces Jesús le dice, vengo a traer vida. Por eso tenemos que elevarnos de alguna manera, como si fuéramos un dron, y mirar la realidad como la ve Dios. Y desde los ojos de Dios estaban todos muertos. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué se refiere? Si yo fuera predicador de la prosperidad, ya sabría para dónde este versículo me cae como anillo al dedo, hermanos. Jesús vino para que tengamos prosperidad, para que tengas tu casa, que tengas tu auto, para que no te falte nada, para que esto, que el otro. Ahí lo engancho con el diezmo, con las ofrendas y pido una doble porción y tata. No entendí nada, porque la vida que está hablando Jesús es una vida espiritual. Y la abundancia de esa vida, si les parece poco, esa vida es eterna. La vida que nos da Jesús es tan abundante que es eterna. ¿Puede ser algo más abundante que la eternidad? Yo les he venido a traer vida y vida en abundancia. O sea, lo que quiere decir es que esa vida que Él viene a traer, si nosotros aceptamos su sacrificio en nuestro lugar, le creemos a Él, depositamos toda nuestra confianza en Él, esa vida que Él nos da ya no perece. ¿Les parece abundante? A mí me parece recontra abundante. Y entonces tiene sentido. No está hablando de abundancia de cosas materiales. Porque el reino de Dios no consiste de cosas materiales.
No consiste ni de bebida ni de comida, sino de lo espiritual. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Fíjense el plural. Todos los ladrones y salteadores. Salteadores, ¿qué quiere decir? Que saltean, te saltean la tapia, te saltean en la pared del fondo, te saltean la... Vienen por otro lado, que no sea la puerta. A esos se los conoce como salteadores. Entonces, ¿ven el plural del versículo 8? Bueno, por lo tanto, el ladrón del versículo 10 representa, ¿sí? Representa a los que vinieron antes que Jesús y que no entraron por la puerta. Entraron por la religión, entraron por la ley, entraron por los méritos, entraron porque tenían, en el caso de los sumos sacerdotes, porque habían nacido en la familia y era hereditario, pero no habían entrado por la puerta. Todo ese grupo de gente que se suponía eran la entrada de la gente a la presencia de Dios, Jesús dice, son ladrones. Otra vez, cueva de ladrones. Si él habla del templo como una cueva de ladrones, los que están adentro, ¿qué son? Ladrones. Plural. Plural. Entonces, cuando yo me acerco a Juan 10:10, ¿sí? Que dice, el ladrón no viene sino a hurtar, robar y destruir, está hablando de estos ladrones, de estos religiosos. Ese es el contexto natural, de lectura natural. Pero Eduardo, vos me estarás diciendo, Eduardo no está hablando de Satanás. Satanás, obviamente que está detrás de todo esto. Obviamente que Satanás es el generador, el instigador, el que se mueve detrás del telón, detrás de las bambalinas, el que está ahí. Obviamente que esta gente al no tener vida y no tener a Jesús en su corazón, están abiertos a Satanás. Entonces podemos decir que Satanás es ladrón, vino a robar, matar y destruir. Sí lo podemos decir también. Pero en el contexto, si es que nos ponemos un poco hermenéuticos en este caso, está hablando de los religiosos y podemos decir que Jesús está hablando de estos religiosos influenciados por Satanás. Es el espíritu de falsedad, el espíritu espiritual que está detrás de toda esta gente. Entonces Jesús apunta directamente a los hombres religiosos como agentes activos de este espíritu de robo. ¿Cuál es el robo? Otra vez, piensen un segundo, ayúdenme a mí. ¿Cuál es el robo? ¿Qué están robando? Están robando el acceso a Dios, atribuyéndose a ellos mismos el derecho de ser casi puertas. Entonces, para que quede claro, Jesús roba, mata y destruye, sí, en el sentido general es lo que él hace. Por eso podemos ver que el que no está desconectado del mundo va a robar, matar y destruir. Sí, pero en el texto tenemos que ver con la lógica que nos está hablando, que está hablando de los religiosos de esa época. Sí, entonces, versículo 8 dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones. Entonces, cuando dice el ladrón, está hablando de esos ladrones. Versículo 10, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Espero que no les haya generado un conflicto eso, pero otra vez, el mayor robo que alguien nos puede hacer no es de lo material. Si alguien te roba dinero, si alguien te roba algo, bueno, eh, no nos va a gustar, no. Pero si alguien nos roba el acceso a Dios, es
en mi opinión, el mayor de los robos. Si alguien te dice, no, 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 pará, para entrar a Dios tenés que hacer esto, hacer lo otro, en cierta manera, me está robando la oportunidad de entrar a Dios, poniéndome trabas, puertas. En cambio, Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrará, entrará y saldrá. ¿Qué trabas está poniendo Jesús? Pongámoslo de otra manera. ¿Cuál es la traba que pone Jesús para que nosotros tengamos acceso a Dios? Es una buena meditación. Me gustaría que me hagan una lista de las trabas que pone Jesús para que no vayamos a la presencia de Dios. ¿Cuáles son esas? No sé, estamos estudiando Hebreos. El escritor de Hebreos dice, vengan confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué traba hay en eso? Y alguno me dirá, y bueno, el pecado. Bueno, el pecado sí es una traba, pero te dice que vengas a él, aún con pecado, si es la única fuente de limpieza. ¿Cómo te va a decir si venís en pecado, no, no vengas? Estás en pecado, pecaste, no entres. Entonces otra vez nos estamos clausurando la única oportunidad que tenemos de ser limpiados. Puedo estar equivocado, pero después me ayudan. Al final me dicen si hay algo en la lista esa de trabas para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces vimos el contexto histórico-cultural, vimos el contexto espiritual dentro de la realidad de Dios. ¿Qué significa esto de que Él sea la puerta? Y vamos a ver el contexto experimental, cómo nos sirve a nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos sirve a nosotros entender esto? Y acá es donde yo me quedo corto porque probablemente cada uno de ustedes ha encontrado una aplicación y de eso se trata. Que de lo que meditemos, cada uno encuentre una aplicación personal para decir, esto se aplica a mí en esto. Tenemos que generar uh, ese hábito de que cuando venga un texto, el texto atraviese mi corazón y yo mismo lo pueda aplicar. Porque a veces los predicadores o maestros no tenemos todas las aplicaciones que podemos hacer de un texto para que aplique a cada persona. Para eso está el Espíritu Santo. Nadie mejor que Él, que está dentro de cada uno de nosotros, a decir, uff, callarnos un poquito, dejar de escuchar lo que están predicando, decir, a ver qué me dice el Espíritu Santo de esto. ¿En qué sentido no estoy viendo a Jesús como la puerta? Y Él hace su trabajo. Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, experimentalmente, el que por mí entrare, acá es cuando la gramática predica. Déjenmelo poner así. La gramática a veces predica mejor que nadie. Por eso alguno lo puede ver como decir, qué pesado, Eduardo, me vas a hablar del genitivo, me vas a hablar del verbo en pasado, presente o futuro, porque predica mejor que cualquier aplicación que yo pueda hacer. Por medio de mí es un uso genitivo de agencia. Jesús como canal exclusivo es por medio de mí y de ninguno más. Eso es lo que está diciendo o implicando el genitivo. Es por medio de mí. Es como el versículo, creo que es Corintio, dice, no tenemos acceso por otro que no sea por Jesucristo, hombre. En ningún otro hay salvación. ¿Sí? Y no tenemos acceso a Dios si no es por Jesús, hombre. El verbo está en aoristo subjuntivo, no necesitas, pero yo lo pongo para que sepas que hice mi tarea, indicando una acción puntual. No es una acción continua, es un acto decisivo de entrada, es un momento en que uno cree, esa puerta se abre y esa puerta permanece abierta.
Claro que el hecho de seguir confesando que Jesucristo es nuestro Señor hace que esa puerta cada vez sea más ancha, por decirlo de alguna manera, nos va dando más seguridad, nos va haciendo entender a nuestro yo, a nuestra carne, de que es el único acceso a Dios. Pero es un momento decisivo. Entonces, el que por mí entrar será salvo. El futuro es pasivo. ¿Qué quiere decir cuando el futuro es pasivo? Es que nosotros no hacemos nada. Somos el agente sobre el cual se hace lo que se dice que se va a hacer. Será salvado implica una acción externa que salva, no un logro interno. Entonces, cuando se usa el futuro pasivo, quiere decir que el agente, en el caso nuestro, que creemos en Jesús, que Él es la puerta, que Él es la luz, que Él es mi Salvador, somos objeto de su salvación. No me estoy salvando yo. Yo estoy disponiéndome a ser salvado. Pero la salvación viene de Dios. Quizás es muy finito lo que estoy tratando de hacer, pero creo que suma a nuestra cabeza de que constantemente seamos acribillados con esto para que nuestro ego se baje del pony y entienda de que lo único que hicimos fue creer y hasta esa creencia probablemente haya sido ayuda de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El que entra por mí, punto, será salvo, será salvado, entra y ahí está el tipo. Es como uno entra a la peluquería, dice, me corté el pelo. ¿Vos entraste a la peluquería y te cortaste, agarraste las tijeras, el peine y te cortaste el pelo? No, decís, me corté el pelo, pero el que te cortó el pelo fue el peluquero. No es que nosotros dijimos, correte, me voy a cortar. Pero ¿qué decimos después? Ah, me fui a cortar el pelo. No te lo cortaste vos. Bueno, en este caso es lo mismo. Entramos por la puerta, pero todo lo que se hace en nosotros es obra de Dios, no es obra de nosotros. Entrará y saldrá y hallará pastos. La fórmula hebrea es de plena libertad y seguridad. Plena libertad y seguridad. Otra vez. Plena libertad y seguridad. ¿Se acuerdan que dijimos? La puerta estaba cerrada y nadie podía entrar, nadie podía encontrar bendición en Dios porque la puerta estaba cerrada. Si entramos por la puerta, ahí se aplica en nosotros lo que se conoce como la oración sacerdotal o la oración de Aarón, en una parte en donde dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. A veces lo usamos para cuando vamos a viajar, ¿no? Y decimos, bueno, que bendiga tu entrada y tu salida, pero en realidad estamos hablando de algo espiritual. Nuestra entrada a Dios para buscar ese sustento, para buscar ese pasto tierno, para buscar esa comida que realmente necesito para el momento, para encontrar esa vitamina que el Espíritu Santo sabe más que nosotros que necesitamos, y entonces puedo entrar, y una vez que soy alimentado, salir de la presencia consciente de Dios y encarar la vida que nos toca vivir a diario. Pero tengo la puerta abierta para poder entrar otra vez las veces que quiera. Entonces hay una plena libertad. Entrar y salir significa vivir bajo protección constante. Por ejemplo, vamos, si yo les digo ahora, vamos a orar, todos cerramos nuestros ojos y entramos en la presencia de Dios. Nosotros decimos así, ¿no? Los creyentes, entré en la presencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que antes no estaba en la presencia? Es imposible. Antes de empezar a orar ya estábamos en la presencia de Dios. Estamos en Cristo, sentados al lado de Dios, en los lugares celestiales. Estamos en la presencia de Dios. Pero ¿qué queremos decir cuando entré en la presencia?
Sí, me dispuse, todo mi ser, a entrar conscientemente en esa verdad absoluta, espiritual, de mi nueva realidad, que estoy en Cristo, en los lugares celestiales. Termina la oración y decimos amén. Y entonces, ¿qué pasa? Salimos de su presencia. Salimos de la presencia consciente de que estuvimos con Dios de una manera más íntima y ahora podremos aplicar eso que estuvimos hablando con Dios, que estuvimos recibiendo de Dios, a los quehaceres diarios, a las conversaciones que podamos tener. Y hallar pastos, o pasto. Bueno, ahí dice, debería decir pastos. ¿Qué quiere decir con eso? Es hallar satisfacción interior y nutrición espiritual. Una vez más, entramos, la puerta para cada uno de nosotros que estamos en Cristo, la puerta está abierta, el camino es vivo, está abierta. Y otra vez, que alguien me haga la lista de los obstáculos para no poder entrar en su presencia. Y después los veremos. Entonces, acá lo que tenemos es un dicho de Jesús como sumo sacerdote, entrar y salir. Y si la oración sacerdotal de Deuteronomio, más sacerdote que Aarón es Jesús, entonces cobra mucha más eh, preponderancia que lo diga Jesús. Entonces puedes entrar y salir y vas a hallar pastos. No vas a entrar en un desierto, no vas a entrar en un lugar con estantes vacíos. No, hay plenitud, hay plenitud. Vamos a entrar a la presencia de Dios. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo, plenitud de dones, plenitud de regalos. Gracias sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y no, eso es lo que tenemos que ir con expectativas de encontrar. Yo soy la puerta, Juan 10, del 7 al 10. ¿En qué sentido en esta mañana, meditando sobre esto, es volar en nuestra vida espiritual con Él? Si Jesús dice que es la puerta, con un artículo delante que dice la puerta, entonces no es una puerta, es la puerta. Lógica. Entonces no hay ninguna otra puerta, no hay ningún otro acceso legítimo a Dios, porque si no, estamos diciendo que Jesús es mentiroso. Si Él es la puerta, pero hay otra puerta, entonces Él no es la puerta, es una puerta. Si existen muchas puertas, entonces hay arrogancia de parte de Jesús. Jesús no dice, no es quien dice ser, pero si Jesús dice lo que dice y en lo que dice hay verdad, Él es la única entrada verdadera al Padre. Generalmente las puertas más bonitas son las que nos dan más ganas de entrar. Una puerta desdibujada, una puerta como se mostraba Jesús, maldito, desnudo. La Biblia dice que nosotros lo teníamos como el apaleado de Dios, el olvidado de Dios. Sin embargo, no se daban cuenta que esa era nuestra puerta de entrada a la vida. Jesús no es una idea, no es un sistema, no es un conjunto de doctrinas, sino el acceso viviente entre la muerte y la vida, entre lo terrenal y lo absoluto espiritual de Dios.
Esta puerta no se abre desde afuera, solo se abre desde adentro, desde el corazón. Una vez que esa puerta es abierta, es un punto. Ya después Jesús, cuando ve que necesitamos estar con Él, Él golpea la puerta. Él está a la puerta y golpea para que nosotros abramos. Pero porque ya esa puerta en algún momento nosotros la cruzamos y de alguna manera tenemos que pensar que la cerramos. Entonces Jesús golpea esa puerta. ¡Hey! Como le dice a la iglesia en Apocalipsis. Estoy a la puerta. Le habla el creyente. Estoy golpeando. Si me abrís, otra vez. Vamos a comer. Vamos. Otra vez habla de esa comunión, de comer, de estar en intimidad. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, no es para que tengamos muchas cosas en abundancia, materiales. Él es la vida que le da sentido a nuestro corazón. Él no es la apariencia. Entonces, en nuestras vidas de oración, en nuestras vidas de comunión con Él, encontrar que Él es el gran yo soy, que Él es la luz y que Él es la puerta, nos tiene que dar una amplitud mental, no solo definiciones, no solo conocimiento que engorda la mente, sino una imagen que nos habilita a vivir más plenamente. Vamos a orar, vamos a orar. Jesús, gracias, porque vos sos nuestra legítima puerta. Gracias porque sos nuestra puerta viva, nuestra puerta al Padre, nuestra puerta a que el Espíritu Santo esté trabajando constantemente en nosotros. Hoy reconocemos que no hay otro acceso, no hay ningún atajo que podamos tener, no podemos saltear por otro lado, no hay sistema ético, religioso que te reemplace. Y esa puerta que sos vos está abierta hoy, permanece abierta para nosotros. No accedemos con obras, no hay un código de entrada, sino que lo único que se requiere es un corazón contrito, humillado, de entender estas verdades absolutas, de entender lo chiquito que somos, de entender lo necesitados que somos, los limitados que somos, lo débiles que somos, cuando nos comparamos con estas verdades espirituales. Jesús, en esta mañana venimos como gente necesitada, necesitada de un abrazo, necesitada de pastos, necesitada de alimento, necesitada de que nos entienda alguien. Y ese alguien sos vos, que pasaste por todo lo que nosotros estamos pasando. Si no es que lo viviste mientras caminaba, lo recibiste en la cruz. Lo experimentaste en la cruz cuando el Padre depositó todo sobre vos. Y ahora sos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque nos entiende. Y como puerta estás intercediendo constantemente. Entonces podemos entrar en tu presencia con manchas, sucios, con pañales hasta el borde. Pero vos sos nuestra única oportunidad de ser limpios, de ponernos ahí como estamos y ser limpiados. No nos limpiamos a nosotros mismos. Sos vos el que nos va limpiando. Y podamos salir de tu presencia levantando manos santas, sin ira, sin contiendas, blancos como la nieve. Gracias, Jesús.
Gracias, papá, por esta oportunidad inmejorable en la que estamos, que es estar en Jesús, en la que vos nos diste todo ya para que podamos funcionar. Todo está dispuesto, ya está todo pagado, ya está todo consumado, ya está todo listo, ya está todo absolutamente hecho para que nosotros funcionemos como hijos amados que somos. Ayúdanos, papá, a incorporar todas estas declaraciones de Jesús, no como conocimiento intelectual, sino como lo que son imágenes vivas para que nosotros las podamos experimentar en nuestro caminar y podamos tener esa vida plena hoy y ahora, no esperar a morirnos, hoy y ahora. Así que yo te pido por cada uno de nosotros, por los que están escuchando, que puedan parar la pelota, que podamos parar, analizar, meditar en esto y cómo se aplica a cada uno de nosotros en nuestras realidades. Gracias te damos, papá, por ser nuestro proveedor en todo, pero sobre todo en lo que más necesitamos, que es en lo espiritual. Gracias, gracias, gracias. Papá, todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el cual estamos, en el cual a vos te place que estemos, en el cual a vos te place que estemos. ¿Por qué? Porque en Jesús nos podés dar todo como Padre. Y eso lo vamos a experimentar porque ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que va a hacer que todo lo que vos nos querés dar se materialice en nosotros, sea una realidad en nosotros. Gracias, papá. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.